Muy buenos días, familia. Qué gusto poderlos ver en esta mañana. Una mañana calurosa. Me siento como en Veracruz. Allá tenemos playa, acá tenemos periférico, no importa. Hay que disfrutar todo. Vamos a continuar con nuestra serie de Esther. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 8 de Esther. Dice así. Capítulo 8 de Esther. Aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther habló de nuevo delante del rey. Cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán, el agageo y el plan que había tramado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso delante del rey y dijo: si le place al rey y si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien, el rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata el agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo: miren, he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes pues escriban acerca de los judíos como les parezca bien, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey. Porque un decreto que está escrito en el nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Así que fueron llamados los escribas del rey en aquel momento en el mes tercero, es decir, el mes de Sibán, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. A cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Mardoqueo escribió en el nombre del rey Asuero, y sellaron las cartas con el anillo del rey y se enviaron por medio de correos a caballo, que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedió a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, del mes de Adar. Una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día, a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos apresurados y apremiados por la orden del rey salieron montados en los corceles reales, y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria.
en cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto había alegría y gozo para los judíos. Banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Vamos a poner este tiempo en oración. Amado Padre, gracias. Gracias nuevamente por este hermoso día, un día acalorado, pero Padre, con ganas de regocijarnos en ti, de glorificarte, de amarte, de buscarte. Y Señor, permita que la palabra en esta mañana pueda transformar nuestras vidas, que podamos meditar en la respuesta que tenemos que dar. Y Señor, utilízame para transmitir tu palabra, que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón de esta mañana es la intervención contra el edicto. La intervención contra el edicto. Y el argumento, es decir, esta idea principal es la siguiente. La intervención de Dios transforma nuestras vidas. Por lo tanto, alégrate, pues te ha dado una nueva identidad. La intervención de Dios transforma nuestras vidas. Por lo tanto, alégrate, pues te ha dado una nueva identidad. Ese es el argumento de esta mañana. Recordemos que estamos en este libro, un libro muy particular, uno de los dos libros que lleva el nombre de una mujer, y que a lo largo del libro no vemos de manera específica la mención de Dios, pero que el tema principal del libro es la providencia de Dios. Podemos ver a Dios a lo largo de esta historia, aunque no se mencione de manera específica. Y que dicha providencia es necesaria para cumplir la promesa de que vendría un Salvador de este pueblo, es decir, Cristo. Recordemos que hasta el día de hoy hemos visto ya 7 capítulos donde vemos a estos judíos que están dispersos en el reino de Persia, donde tenemos a una mujer llamada Esther que por la providencia y fidelidad del Señor se casa con el rey de Persia, con Jerjes. Llega a ser la esposa de este hombre que en el libro se menciona que es el rey Asuero. También tenemos a Mardoqueo, donde Mardoqueo es familiar de Esther y que por también la providencia del Señor impide un plan de asesinato contra el rey. No pasa nada, no pasa mucho de eso, simplemente se impide el asesinato y la vida sigue. Después entra en escena un hombre llamado Amán, el cual es puesto en eminencia y incluso llega a ser el segundo al mando después del rey. Este Amán le toma un odio a Mardoqueo porque Mardoqueo no le rendía pleitesía. Y entonces inicia un plan malévolo para matar a Amán, pero no solo a Amán, sino a su pueblo al cual pertenece Amán, que son los judíos. Hace un plan malévolo, envuelve a este rey, a Jerjes, ya saben, con un buen verbo, con verdades a medias, y crea un edicto para que en un día, en una fecha específica, puedan asesinar por ley a cada judío que está en el reino. Muere, prepara
una horca Amán para Mardoqueo, pero providencialmente también el Señor cambia esto y en vez de ser usada esta horca por Mardoqueo, es usada por Amán. Y aparentemente el problema ya está resuelto. Y así fue como se cerró la semana pasada, con la muerte de Amán. El enemigo de Mardoqueo y de Esther ahora está muerto. Por lo tanto, esto nos lleva a nuestra primera escena. La vamos a ver por nuestras 5 escenas. Escena número 1, el ambiente. El ambiente, la he titulado La intervención familiar. La intervención familiar. Y está en los versículos del 1 al 2 del capítulo 8. Vamos a leerlos. Aquel mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Ya lo hemos mencionado aquí al historiador griego Heródoto, que registra que para los persas los bienes de un traidor o criminales sentenciados pasaban a ser parte de las arcas o del tesoro del rey. Esto sucede y entonces el rey lo que hace es que le da estos tesoros a Esther. Pero no solo eso vemos en esta escena. Llegado este momento, Esther le dice al rey que Mardoqueo es su familiar, que es su primo, pero no solo es su primo, es casi un padre para ella. Esto lo podemos suponer. Por lo tanto, Mardoqueo va a la presencia del rey. El rey le da este anillo de sellar que en su momento tuvo, ¿quién lo tuvo? Amán. Ahora se lo dan a Mardoqueo. Le da esa responsabilidad de validar algo en nombre del rey. Es decir, que lo ha puesto ahora a Mardoqueo en eminencia. Le ha dado ese lugar y esa responsabilidad. Le ha entregado todo ese poder simbólico que radica en el anillo de sellar. Y fíjate cómo desde aquí se empieza a ver un contraste entre Mardoqueo y ¿quién? Y Amán. Se empieza a notar este contraste, ya que lo que tenía Amán y lo que deseaba Amán ahora está siendo de Mardoqueo, porque Esther le dio las propiedades a Mardoqueo, las propiedades de Amán, y entonces el rey también le dio el anillo. Y sin pedirlo, sin pedir nada, simplemente se le ha dado, se le ha otorgado. Esto es la primera escena, lo que nos lleva a nuestra escena 2, del versículo 3 al 6, el conflicto, la intervención por el pueblo, lo he titulado, la intervención por el pueblo. Vayamos a nuestro texto, versículos 3 al 6. Esther habló de nuevo delante del rey. Cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán el agageo y el plan que había tramado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso delante del rey y dijo: si le place al rey y se ha hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y si soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata, el agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Vemos que Esther toma entonces una iniciativa donde se acerca al rey con el corazón en la mano, con una súplica muy emocional,
por lo que probablemente no realizó una estrategia como en la ocasión anterior cuando se acercó al rey. Pues llorando va y se postra frente del rey ante sus pies y le implora que detenga el plan de Amán. Si bien ya no está Amán, y tanto Esther como Mardoqueo pudieran haberse refugiado ante la acción del exterminio de todos los judíos, ahí con Jerjes pudieron haber dicho eso, ¿no? Pues ya no tenemos un enemigo aquí adentro, ahora el problema está allá, pues ni modo, ¿no? Esther se acerca sin importar las consecuencias. Y con base en lo que leemos, suponemos que va a ver al rey al atrio interior sin ser llamada. Y si recuerdas, ¿qué pasaba cuando alguien se acercaba al rey sin ser llamado? Podía ser asesinado si no le parecía al rey. A pesar de que era su esposa, a pesar de que era su esposa, de que era la reina. Esto podría provocarle la muerte si no era del agrado del rey, porque nadie podía ir delante del rey sin que el rey lo llamara. Es decir, que nuevamente Esther está poniendo su vida en riesgo. Esto lo vimos en el capítulo 4. Y sabes, esto me lleva a pensar en lo que dice Efesios 2:18. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Tenemos completa seguridad y confianza de que podemos acercarnos al verdadero Rey del mundo. Tenemos acceso al Rey para acercarnos igual que Esther, con el corazón en la mano, y sabemos que el Rey de Reyes no nos va a rechazar, que no va a lanzar un rayo sobre nosotros y que nos va a escuchar. Claro, esto no porque hayamos sido buenos, no porque hayamos dado un buen verbo al Señor, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes acercarte con confianza, no con miedo. No me vaya a lanzar un rayo. No, con confianza, con alegría, con seguridad. Ahora, el rey le extiende el cetro de oro para que viva, y entonces Esther se levanta y le pide revocar el edicto que generó Amán. Pero lo hace de una manera bastante inteligente, pues le dice al rey, y bastante inteligente y en el lugar donde ella se encuentra. Pues le dice esto al rey: si le place al rey, si he hallado gracia en el rey, si el asunto le parece bien al rey, si soy grata ante sus ojos. Esther simplemente está utilizando el único recurso que tiene, que es hablarle diplomáticamente y con respeto, pues no está exigiéndole nada. No le está diciendo, yo soy la reina, tienes que revocar ese mandato, ese edicto. ¿Y a qué rey no le agrada esto? Que se acerquen a él de una forma adecuada. Tú eres el bueno, rey, yo te lo voy a pedir, pero depende de ti. Pues le está hablando a alguien que tiene el poder para ayudarla, y si algo sale mal, pues simplemente todo se acaba. Y conectándolo con lo anterior, que tenemos ese acceso al Rey poderoso a través de diferentes medios, de su palabra, de la oración. Tengamos cuidado con tratar de exigirle a nuestro Dios, de utilizar como cábala en el nombre de Jesús, tienes que darme. Tengamos cuidado con esto, con esta actitud. Si bien es nuestro Padre el Señor,
tenemos que hacerlo de la manera adecuada. Tengamos cuidado. ¿Qué motiva a Esther a acercarse a este riesgo, a tomar ese riesgo? La respuesta está ahí en el pasaje. Dice, porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Dice Esther, como ella es parte del pueblo, procurando el bien de los demás. No está ensimismada, yo estoy bien, que le hagan como sea. Total, ya está muerto Amán. Y a veces tenemos esta mentalidad, ¿no? Pues no es mi iglesia local, no es mi colonia, ¿para qué oro por ellos? No es mi ciudad, soy de Veracruz, ¿no? No es mi país. Ella está interviniendo por su pueblo y está tomando ese riesgo. Hasta aquí la escena 2, la intervención por el pueblo. Lo que nos lleva a nuestra siguiente escena, escena número 3, el clímax de esta historia, titulado Yo no puedo, interven tú. Yo no puedo, interven tú. Versículos 7 al 8. Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo, miren, he dado a Esther la casa de Amán y a él lo han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes pues escriban acerca de los judíos como les parezca bien, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en el nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Ahora, la respuesta de Jerjes nos muestra que Esther tiene un desconocimiento de las leyes persas, pues está pidiendo algo que simplemente no es posible con base en los usos y costumbres persas, su ley. Mira, yo ya hice lo que estaba en mis manos. Les hice justicia con la pena capital sobre Amán, pues extendió su mano contra los judíos. Lo que me estás pidiendo, Esther, no es posible. Lo escrito está y no se puede cancelar. No se puede cancelar este edicto. Yo seré el rey, pero no se puede. No es como hoy en día que tratamos de modificar estos artículos de la Constitución cuando no me convienen. Porque el que está en el poder es el que tiene y quiere cambiarlo. Cuando está del otro lado, cuando es la oposición, no hay que tocar eso, no hay que tocar la Constitución, ¿no? Pero bueno, en fin, el punto es que el rey de alguna manera les dice, pónganse creativos, escriban algo a su conveniencia, pues ya tienen el anillo de sellar. Ya les di ese poder simbólico también de entregarles el anillo. Tienen el permiso para tratar de compensar el primer edicto sin la necesidad de cancelarlo. Jerjes siendo Jerjes. Al igual que lo hizo, no se quiere meter en este asunto, ustedes resuelvan. Yo tengo mis problemitas, entonces ya les di el anillo, resuelvan. De hecho, esto lo vemos en un evento atrás en el libro de Daniel, como los sátrapas manipulan al rey Darío, al igual que lo hizo Amán con Jerjes. Vamos ahí a Daniel capítulo 6, versículos 6 al 9. Versículos 4 al 9, perdón. Entonces, va a aparecer en sus pantallas, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel
y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así, ya saben, ¿no? Calentarle el oído, verdades a medias. Rey Darío, viva para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, o sea, lo están ensalzando, ¿no? Tú eres el bueno, a ti es al que se tienen que acercar. Oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. ¿Qué sucede después de estos versículos? Pues Daniel sigue orando, abre las puertas y lee las ventanas y ora 3 veces al día. Se dan cuenta y entonces van con Darío, mira, está orando, está yendo alguien que no eres tú. Y de hecho en el versículo 14 y 15, después de esto, fíjense lo que pasa. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. O sea, se dio cuenta que lo engañaron. Así como a Jerjes se la aplicaron. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconozca, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Entonces, todo mundo desde la posición que tiene de cargo trata de sacar beneficio y de manipular. Esto a lo largo de la historia lo podemos ver y es parte de ese corazón caído. Entonces, si querían hacer algo en contra de ese decreto, debían promulgar, ¿quiénes? Pues Ester y Mardoqueo, un nuevo decreto. Recuerda que este es el clímax. Yo no puedo, interven tú. Recuerda la idea principal, la intervención de Dios transforma nuestras vidas. Por lo tanto, alégrate, pues te ha dado una nueva identidad. Lo que nos lleva a nuestra cuarta escena. Versículos 9 al 14, la resolución. El nuevo decreto como intervención. El nuevo decreto como intervención. Versículo 9. Así que fueron llamados los escribas del rey en aquel momento en el mes tercero, es decir, el mes de Siván. En el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias. A cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Mardoqueo escribió en el nombre del rey Asuero y sellaron las cartas con el anillo del rey y se enviaron por medio de correos a caballo que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12,
es decir, el mes de Adar. Una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos apresurados y apremiados por la orden del rey salieron montados en los corceles reales y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Hasta este momento, de cuando se realizó el primer edicto a han pasado aproximadamente 2 meses con 10 días, cuando fue sellado ese edicto de Amán. Y el contraste es que este contraedicto ahora es sellado por el mismísimo Mardoqueo. Es sumamente parecido al edicto de Amán, aunque aquí se enfatiza también esta parte que dice conforme a la escritura y a la lengua judía, como tratando de asegurar que cada judío lo conociera, pues de ello, de este edicto dependería su vida y el accionar que tomarían. Nuevamente la maquinaria estatal se moviliza para llevar este nuevo edicto a cada rincón del imperio. Y aquí podríamos pensar, uy, qué vengativos Mardoqueo y Ester, ¿no? ¿Cómo se les ocurre poner esto? Así como se menciona en el final del versículo 13, ¿vengativos? Más bien lo que estamos viendo es simple justicia. Y para ciudadanos del siglo XXI, esta palabra venganza nos cuesta trabajo, porque simplemente la asociamos con la acción derivada de un rencor de nuestro corazón. Simplemente está emparejando la situación, se está balanceando, porque los judíos no podían hacer absolutamente nada y ahora simplemente pueden responder en iguales condiciones con las personas que tenían pensado asesinarlos. De hecho, el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia dice al respecto de esta palabra venganza, dice así: en el lenguaje moderno, vengarse es tomarse el desquite de alguien, castigar una ofensa devolviendo mal por mal. En el bíblico, designa en primer lugar cierto restablecimiento de la justicia y por lo tanto una victoria sobre el mal. Se trata más de una retribución que de un inmoderado sentimiento de desquite. Tengamos cuidado cuando leemos algunos aspectos de estos. Fíjate lo que dice Romanos 12, 17 al 19. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, va a haber justicia. Tal vez no aquí, tal vez no te va a llegar nunca en este lado de la eternidad, pero ten la seguridad que va a haber justicia. Ahora, otros podrían pensar, uy, no, estos que maleen la Biblia y dicen, no, pues es que claramente se nota un Dios en el Antiguo Testamento duro, vengativo, y vemos a otro Dios en el Nuevo Testamento amoroso, perdonador. No, es el mismo, familia, es el mismo Dios, pero también tenemos que entender que su revelación es progresiva. Pero hoy en día tenemos el canon completo, su palabra. Y quedan más o menos 9 meses para prepararse. Llega este edicto a estos pueblos, las diferentes partes del imperio persa, y les quedan aproximadamente 9 meses para prepararse y poder defenderse de lo que habían planeado
sobre el pueblo de Dios. Vemos la intervención divina a través de esta intervención de Mardoqueo y Esther. Y piensa en esto. ¿Dios los podía liberar sin la intervención de Mardoqueo y Esther? Claro, claro que los podía liberar. Completamente sí. Pero Dios decide utilizarlos. Ahora, ¿Dios puede llevar el evangelio a todas personas? ¿A toda persona? Sí. Sí. Pero decide utilizar a personas que lleven esas buenas nuevas. Decide utilizarte a ti y decide utilizarme a mí. Bueno, sí, Julio, pero pues el Espíritu Santo es el que los convence, ¿no? Claro. Claro que el Espíritu Santo es el que los convence, pero ¿cómo van a escuchar si no hay nadie que les lleve el evangelio? El Señor te quiere utilizar. Hay dos opciones. Simplemente lo obedecemos o decimos no. Te quiere utilizar para la expansión de su reino. ¿Participamos, sí o no? Lo que nos lleva a nuestra quinta y última escena. Escena 5, versículos 15 al 17. Este nuevo ambiente. La intervención que lleva al gozo. La intervención que lleva al gozo. Entonces, Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos. Banquete y día festivo, era día de fiesta. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Ahora, otro contraste, ¿no? ¿Qué pasó en el capítulo 4, versículos 1 al 3? Dice así: cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, cuando se generó ese primer edicto, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. En cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Y ahora con este contraedicto vemos todo lo contrario. Vemos a Mardoqueo revestido, que incluso con una corona de oro, con vestiduras reales, una situación sumamente contraria a eso que veíamos en el capítulo 4. Mardoqueo con vestiduras reales. Y en cada provincia donde el decreto llegaba para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. Y esta exaltación a Mardoqueo me recuerda Proverbios 18:12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. ¿Cómo era Amán? ¿Lo recuerdas? Le gustaba estar en una posición de gloria. Le hablaban y casi sacaba el pecho, ¿no? Y caminaba acá. Porque era el segundo después del rey. Y el Señor cambió eso. Y hubo destrucción sobre él. Y para Mardoqueo, que ni siquiera vemos a lo largo de la historia que esté buscando una posición en el reino,
es exaltado. Ahora, esta reacción de los judíos al ser un día de luz y alegría, de gozo y gloria, al conocer esta noticia, me hace pensar en esto. ¿Cómo te sentiste cuando te entregaron esta noticia del Evangelio? A lo mejor pasaron días, meses o años, y este día de luz y alegría, de gozo y gloria en tu vida, al darte cuenta de lo que hizo Cristo por ti en tu condición pecadora y te otorgó salvación, ¿cómo fue ese día? ¿Realmente fue un día de luz y de alegría? ¿De gozo y gloria? Ese día que dijiste, soy alguien que ha ofendido a Dios, que lo ha desobedecido, que hacía lo que me venía en gana y que pecaba en contra de Él. ¿Puedes recordar ese momento en que fuiste consciente de esa situación? ¿O será que ya hemos perdido el gozo de nuestra salvación y lo hemos sustituido con el gozo que nos pueden dar esos pequeños ídolos que tenemos en nuestra vida? Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser tu carrera, tu doctorado, tu familia, la iglesia, el púlpito, muchas otras cosas. Y buscamos ese gozo en esos falsos ídolos. Fíjate, ¿cómo sientes la salvación? ¿Cómo te sientes cuando recuerdas esa acción del Señor sobre nuestra vida? Fíjate, cuando no sabes si vas a llegar a fin de mes, ¿no? Y andas ahí, abres tu cartera y simplemente sale por ahí una arañita, ves una telaraña, un boleto del metro. Y dices, faltan todavía una semana, ¿eh? Y ya me dijeron que no me van a pagar, que porque hubo un error. Y de repente llega el día de pago y ves ahí que te pagaron. ¿Cómo te sientes? Dices, uff, te sientes bien, ¿no? ¿Así se siente la salvación? O cuando parece ser que te van a dar una noticia trágica, has traído por ahí algún dolor, o dirían por ahí, traes un torzón por ahí en el lado derecho, y de repente parece ser que es algo malo. Y vas a tu cita donde ya tienen todos tus resultados y te dicen, pues no es nada malo, con esto se quita. ¿Cómo te sientes? Se siente bien, ¿no? ¿O cómo te sientes cuando en tu trabajo te dicen, qué bien, qué excelente trabajo haces, muchas gracias? Ya como que de repente hasta te pones más altito, ¿no? Y se siente bien. Se siente bien eso. ¿Así se siente la salvación en tu vida? ¿O simplemente ha pasado a ser algo más? ¿Puedes llegar a sentir eso con el Evangelio cuando lo recuerdas? Cuando estás pasando por esa circunstancia difícil. El saber que estabas condenado por causa del pecado y que has pasado de muerte a vida. El conocer las buenas noticias de lo que Dios hizo y sigue haciendo a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para proveer salvación a nosotros los pecadores en todo el mundo. ¿Puedes sentirte así? ¿Sientes eres capaz de ver esta luz, alegría, gozo y gloria? Si no, ¿qué vas a hacer para recuperar ese gozo? Si sí te sientes así, qué bueno, gracias a Dios. Sigue haciendo lo que estás haciendo y doy gracias a Dios por ello. Pero los que a veces nos pasamos en la rutina tenemos que renovar, que acercarnos al Señor y abrir nuestro corazón y pedirle perdón
Porque hemos buscado esa alegría en pequeños dioses, en pequeños ídolos. En el último versículo dice, también muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacerle los judíos. Se volcaron y se volvieron judíos por este temor, por lo que se injertaron al pueblo y obtuvieron el beneficio del contraedicto. Que Dios se ha acercado. En este sentido vemos cómo se acercó a Mardoqueo y le dio también nuevas vestiduras, así como te ha dado nuevas vestiduras. Te ha dado una nueva identidad y te ha revestido. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a responder a eso? Finalmente, Lucas 15, 20 al 24. Levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo, así como el anillo que le fue entregado a Mardoqueo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Señor te ha dado un nuevo nombre, te ha encontrado y te dio nuevas vestiduras. Podemos regocijarnos en lo que Él ha hecho en nuestras vidas y podemos regocijarnos en lo que seguirá haciendo en cada una de nuestras vidas. Recuerda el título principal, la idea principal. La intervención de Dios transforma nuestras vidas. Por lo tanto, alégrate, pues te ha dado una nueva identidad. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por tu intervención divina. Porque no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Y tú lo hiciste todo. Tú hiciste el plan. Tú lo llevaste a cabo. Y tú promulgaste el edicto. Que si nos arrepentimos y creemos en Cristo, tenemos acceso al Padre. Que nos das una nueva vida. Que nos has revestido. Que nos has transformado el corazón. Gracias, Padre, porque a través de esta historia podemos recordar cómo en las acciones que a veces no entendemos, tú estás ahí. Tú tienes bajo control todo, Señor, y nada se va de tus manos. Permítenos alegrarnos con lo que tú ya has hecho, a pesar de las circunstancias en las que estemos, a pesar de que sea doloroso por lo que estemos pasando, pero que también a lo mejor, si ese dolor nos hace acercarnos más a ti
y depender más de ti, Padre, gracias por ese dolor, porque deseamos depender de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.